Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Vamos a empezar con el tema de puentes de Barolio. Ahora nos toca. Ya hemos hablado de médula espinal, hemos hablado de bulbo raquídeo, ahora nos toca nuestro famoso puente, que es como un puente que nos conecta al mesencéfalo y nos va a conectar con el famoso bulbo raquídeo. El actual nombre que utilizamos, que no es puente de Barolio, viene a ser protuberancia anular. Ese es el actual eh, que usamos nosotros. Entonces, sigamos. ¿Qué es el puente? El puente viene a ser una parte de todo el tallo encefálico. Va a encontrarse por dónde? Va a encontrarse debajo del mesencéfalo y se va a encontrar arriba de la médula oblonga o como habíamos hablado del bulbo raquídeo. Excelente. Esto es bastante interesante. ¿Cómo es su consistencia? Es pastosa y blanduzca, pero su superficie, ¿cómo es? Es, en términos para que me entiendan, rayada, pero en términos anatómicos dice que son surcos transversales, un surco bonito transversales. No se nota mucho. Pareciera esto la piel de un viejito, así todo arrugadito, pareciera en el puente que ustedes lo van a ver en el anfiteatro. Forma fasciculada transversal, exacto, eso es fasciculada. Son como fascículos, como surquitos bien pequeñitos que no se notan bastante. Así arrugadito parece, como un arrugadito como la frente de un viejito. La longitud es pequeña, 2,5 centímetros. El otro era mucho más largo, la médula oblonga. El ancho es 35 milímetros y el espesor es 25 milímetros. Consistencia pastosa y blanduzca y las relaciones. ¿Qué podemos hablar sobre relaciones? Las relaciones va a estar relacionado con quién? Con la famosa arteria del tronco basilar y con la apófisis basilar del hueso occipital. Nada más, no hay más relaciones en la cara anterior. Hacia la cara posterior, ¿con quién va a estar relacionada? Bueno, va a estar relacionado con sus propias estructuras que vienen a ser los folículos cuadrigeminales. Bueno, perdón, con los cuadrículos geminales casi del mesencéfalo. Están como hacia una parte posterior inferior. Vamos a ver más adelante una foto. Pero son como unos cuadraditos así bonitos, muy bonitos. Así muy bonito. Son folículos cuadrigeminales con los que está en relación. Y hacia las caras laterales. Hacia las caras laterales va a estar relacionado con quiénes. Se dice que hay una línea imaginaria acá. Se le dice porque está hacia los lados. Sagital. Sagital es esto, parasagital es acá. Está relacionado entonces con las emergencias del quinto par craneal. Esas son las relaciones de este famoso puente. Configuración interna y configuración externa, como habíamos hablado. Empecemos con la configuración externa de esta cara anterior. Esta cara anterior también es llamada cara basilar. ¿Por qué? Porque está en relación con la apófisis basilar y también porque está relacionado con la arteria del tronco basilar o arteria basilar. Esta va a descansar sobre el clivus, ¿no? Que dice la apófisis basilar. ¿Qué más podemos hablar? A ver, ¿esto por qué es así? A ver, porque tiene todo su porqué, como les dije, ¿no? Ya les he hablado de las pirámides, les he hablado de las olivas y les he hablado de todo, ¿no? ¿Por qué son así como que sobresalido? Porque ustedes cuando van a ver, esto es sobresalido, así grandecito es, ¿no? Pero ¿es por qué? Porque estos son llamados, perdón, rodetes pontinos, son como son como chinchoncitos hacen. Aquí es plano, pero aquí es como un chinchoncito, así es abultado. Eso es porque pasan tantas fibras, específicamente son las pontocerebelosas. ¿Por qué? Porque vienen desde la parte más posterior, bueno, perdón, vienen desde acá, desde el puente, hacia atrás, hacia la parte cerebelosa. Por eso se llama ponto cerebelosa. Y tantas estas que pasan, pues que forman esto, que son los rodetes pontinos. Esas son las famosas rodetes pontinos. Ok. En la cara posterior o ventricular, que era una cara, bueno, no tengo, bueno, aquí esta cara posterior. Esta cara posterior, pues, ¿con quién está relacionada? Con el famoso cuarto ventrículo, específicamente con el triángulo pontino, ¿no? Que era el triángulo superior. Con eso estaba relacionado, sobre todo. Ok. Bueno, habían también ciertas caras, ¿no? Que esto es algo interesante. El otro, por ejemplo, no habíamos hablado ni de cara superior ni de cara inferior, pero este sí tiene cara superior y cara inferior. La cara superior, por ejemplo, también es llamada mesencefálica. ¿Por qué? Porque también está relacionado con los pedúnculos cerebrales de lo que viene a ser el mesencéfalo. Teníamos la cara inferior o vulvar, ¿por qué? Porque está relacionado con el bulbo raquídeo. ¿Cuál es el límite superior? El límite superior viene a ser en un surco, siempre se unen los nombres, en este caso sería ponto mesencefálico. Aquí está, surco ponto mesencefálico, ese es el surco. Y aquí vendría a ser el bulbo pontino. Límite superior, surco ponto mesencefálico, límite inferior,
surco bulbopontino. Exacto. Esos son los límites que tenemos. Y la cara inferior ya les dije. Y la cara lateral era con los pedúnculos cerebelosos medios. Exacto. Tienen que acordarse, y lo vamos a ver en cerebelo, que hay pedúnculos cerebelosos superiores, inferiores y medios. Los medios están relacionados sobre todo con este puente, ¿no? Los superiores e inferiores eran mayormente los bordes que me formaban para el cuarto ventrículo. Aquí ya hemos visto, esta ya hemos visto, ¿no? Esto es más que todo ya la configuración interna. Como ustedes vieron, la configuración interna es bastante corta, es bastante bonita, sencilla. Sería muy bonito que nuestro examen fuera de la parte de lo que viene a ser la configuración externa, pero no, la parte teórica también entra a la parte interna, ¿no? Ya hemos visto esta imagen que las mostré mucho más bonita en la otra diapositiva, que también se lo estudiaba como un techo, ¿no? El techo, el tectum y otra cosa más que había por acá abajo. Pero lo más importante era la porción tegmental. La porción tegmental o techo era pues la parte posterior o dorsal. La parte ventral mayormente está compuesta de puros núcleos, núcleos y núcleos y núcleos. La parte posterior era mayormente con el cuarto ventrículo. Pero al igual que estas porciones, pues también presenta una porción basilar que viene a ser esta acá. Aquí, esa se la divide un poquito diferente a lo que era pues bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo también lo dividíamos pues la parte anterior y posterior. Excelente. Pero aquí lo divide en una parte tegmental o dorsal, porque está atrás, posterior, y una parte puntina, o también llamada parte basilar. Aquí está porción basilar. Aquí, ¿qué se va a encontrar? Se van a encontrar puros núcleos principales del puente, o sea, perdón, los propios, los que nacen, los que son de ahí. Mientras que la porción tegmental van a estar núcleos que ya hemos visto aquí en la parte de la médula oblonga o que quizás hayamos visto en la médula espinal. Ya no son núcleos propios, no son núcleos que nacen de esta porción, sino son núcleos que están viniendo de abajo, porque tienen que venir de alguna forma, no solo que se van hacia la parte más posterior, porque tienen que llegar al cerebro. Entonces, el primer corte, ¿dónde se realiza? Aquí ya se realiza dos cortes. Un corte del, a nivel de los surcos, ¿no? Como les dije, el ponto mesencefálico, pero el primer corte que vamos a estudiar es el corte a nivel del bulbo pontino. Una vez se realiza el corte ahí, y pues ya estamos realizando la vista de ahí. Que este es el primer corte. ¿Qué vamos a ver aquí en el primer corte? Vamos a encontrar aquí, teníamos el cuerpo trapezoide, la oliva, núcleo olivar superior o pontino, ¿ok? Aquí tenemos el núcleo olivar superior. Este, por ejemplo, pertenece a nivel del tegmento o hacia la parte dorsal. Esto era la porción anterior, como verán aquí. Esta es la porción anterior, esta es la parte posterior sobre todo. Esto después era núcleo olivar, o sea, esto está subiendo de las olivas, todavía se está yendo hacia la parte más posterior. Esto es lo que está yendo. Hay, y esta núcleo olivar va a tener dos conexiones. ¿Con quién va a tener estas dos conexiones? Una que viene a ser con el núcleo, aquí viene a ver, ok, viene hacia arriba, con los tubérculos acústicos, y hacia el otro lado, ¿con quién va a tener? Con el cuerpo del trapezoide, exacto. Ese núcleo del cuerpo del trapezoide. Ahora hay algo interesante acá. Ya hemos visto la cinta de raíz media, el lemnisco medial, que ¿qué era? Entrecruzamiento sensitivo de los núcleos posteriores o de los cordones posteriores, que era el de Gracil y el de Burdach, ¿no? Pero, ¿quién me compone el lemnisco lateral? O también llamada cinta de raíz lateral. Me componen no más que el núcleo del cuerpo del trapezoide. Este núcleo del cuerpo del trapezoide, perdón, tiene una función, o sea, tiene una conexión acá, tiene una conexión, el cuerpo trapezoide, con ciertas fibras de las estrías acústicas. Estas estrías acústicas, junto con la parte homolateral, porque son dos, digamos, no solo es una estría acústica, también aquí hay otra estría acústica que va a estar relacionada con el cuerpo del trapezoide. Esas me llegan a formar la cinta de raíz lateral o cinta de raíz media o lemnisco lateral. Eso es lo que se sabe preguntar, ¿quién forma, digamos, la parte del lemnisco lateral? Ok. Hay otro núcleo aquí importante. A ver, este era el núcleo de Corti. ¿Dónde está? Aquí está el ganglio de coclear. Aquí está. Núcleo coclear dorsal. Este núcleo coclear dorsal también tiene su importancia. El núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Los dos tienen su importancia. Por ejemplo, este ventral viene a ser, según el libro, el principal, le llama. O sea, este es el más importante que ustedes tienen que saberlo sí o sí. Si les preguntan, saben preguntar a veces, esto es raras veces preguntan. ¿Cuál es el núcleo principal de la audición? Y es este.
el núcleo coclear ventral, que es el núcleo de corte, o sea, va a estar relacionado con el famoso nervio auditivo, o el 8, ¿no? Pero también teníamos otro ganglio que era, si lo muestra acá, no lo muestra acá, pero acuérdense que también teníamos el ganglio de Scarpa, ¿no? Este ganglio de Scarpa que estaba sobre todo en las alas blancas, ¿no? ¿Se acordarán? En las alas blancas la habíamos visto, pero específicamente es aquí donde nace. Nacía en las alas blancas, perdón, pero por aquí sube, pues, ¿no? Ya estamos hablando, por ejemplo, aquí de puentes, siguen subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Excelente. Muy bien. En el libro, por ejemplo, también les habla sobre, y esto también se pregunta, también se sabe preguntar, habla sobre los núcleos vestibulares que estaban ubicados en la ala blanca externa, por eso les estaba nombrando ahorita, en la ala blanca externa. En esta ala blanca interna habíamos cocleares y habíamos vestibulares. Pues mayormente los vestibulares se dividen, y eso siempre se pregunta. El libro lo asocia directamente con la parte más general. Y aquí es donde ya uno le va agarrando la mañita de aprenderse nombres raros, ¿no? Porque aquí teníamos, por ejemplo, el de Bechteré, son los núcleos, ¿no? Los nombrecitos raros. Lo voy a escribir porque si no, me voy a tardar y no me voy a entender. El de Bechteré, esto es memoria, ni siquiera lo muestra en el libro, eso es lo malo. El de Schwalbe, el de Daters y el de Gillis. Me acuerdo de eso por nombre, BCDG. Eran estos. Esto mayormente van relacionados a la posición que se ubican. O sea, ¿cómo se pregunta pues ya dónde están ubicados. Por ejemplo, está mayormente ubicado hacia la ala blanca interna. Este está ubicado en la ala blanca interna, pero más medial, o sea, hacia la línea media donde cortaba el cuarto ventrículo. Eso es mayormente lo que se pregunta en este corte. O sea, son las preguntitas que se saben hacer en este corte. Después teníamos el otro corte. Eh, no, este es el mismo corte, perdón. Este es el mismo corte, pero ya viendo aquí ciertos haces, ¿no? Temporopontino, las pontino, pero no, este no es mucho. El único que me resalta acá que me gustaría mostrarle es el punto cerebeloso, ¿no? Que esto eran los que me formaban, pues, los rodetes pontinos, gracias a eso. Esto es otra enmarradera, dirán, ¿qué es esto, no? Esto era un corte a nivel del colículo facial que habíamos visto en cuarto ventrículo, ¿no? ¿Se acordarán? A nivel del colículo facial. Este del colículo facial, ¿qué es lo que me interesa? Hay fibras transversales, como ustedes verán, es hartísimo. Estas fibras transversales, por ejemplo, gracias a esta, me van a formar el famoso pedúnculo cerebeloso medio, gracias a esta. Tantas corren que me forman estos, aparte de los rodetes que son los puntos cerebelosos, me forman los pedúnculos cerebelosos medios, ¿no? Pero hay algo más importante, hay varias cositas que te nombre, el geniculado y demás cositas, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría resaltar acá. Hay cierto, a nivel tegmental, por acá atrás, hacia nivel posterior, tenemos los núcleos vestibulares, este de acá, lo podemos ver aquí, acá atrásito. También teníamos los núcleos del séptimo par, que ven acá, este de acá, digamos, estamos viendo dos núcleos, el núcleo del séptimo par, ciertos núcleos vegetativos, ya vamos a hablar de los núcleos salivales y demás. Y también teníamos esos entre los más grises, ¿no? Porque van a ir viendo que ahora en puente y en mesencéfalo, aparte de dividirlo en cortes y en configuración interna y externa, lo dividimos ahora ciertos en sustancias grises y sustancias blancas, núcleo y ACE, así se lo divide. Ahora, ¿por qué? Y aquí es donde el término de formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Y aquí es donde se va. La formación reticular, no, yo lo defino como un enmarallado, o sea, todo un componente así apretado, así llenísimo de fibras, aquí como ustedes verán todo esto, pero está encerrado acá, está encerrado ahí. Y lo mismo acá, está encerrado acá, está encerrado acá, eso es una formación reticular. No es más que un enmarallado, un conjunto, exacto, esa palabra, un conjunto de fibras nerviosas apretadas dentro de algo, que van a cumplir funciones de selectividad. Ellas escogen la función, el estímulo que quieran recibir. Esa es la función de lo que viene a ser eh, la formación reticular. Hay formación reticular en todos los órganos, sobre todo en puente, en protuberancia, en mesencéfalo y en médula oblonga, sobre todo en eso.
Por ejemplo, a mí que me interesa aquí hablar, que obviamente no lo va a decir acá, núcleo del séptimo par. A mí me interesa aquí que ya le hemos hablado del famoso núcleo salival superior. Eso ya habíamos hablado y habíamos dicho que este núcleo salival superior, pues ya era la inervación de la submandibular con la sublingual. Pero aquí, a este corte, no solo me nota el núcleo salival superior, tenemos otro núcleo, que es el núcleo del conducto, o bueno, núcleo lácrimo muconasal. Esto pues ya me inerva bastantes cosas. Me inervaba los senos paranasales, me inervaba la glándula lagrimal, me inervaba la mucosa y el paladar. Me inervaba todo el conducto lacrimomuconasal, ¿no? ¿Se acordarán ustedes cuando estamos hablando a nivel posterior del vómer y todo eso, ¿no? El conducto lacrimomuconasal, todo eso me inerva. Es lo más importante que yo les puedo decir que sienta. Porque hay muchas cositas más que te hablan, ¿no? Aferencias y eferencias, y pues como les dije, ¿no? Hay veces que sí entran, te dicen, ¿cuáles son las aferencias del colículo facial? ¿Cuáles son las eferencias del colículo? O sea, todas estas son las aferencias del colículo facial, excepto, y ustedes pues se lo tienen que saber de memoria. A ver, este corte transversal, por ejemplo, es a nivel del quinto par craneano, que viene a ser el último corte del mesencéfalo, que es el que también es uno de los más interesantes, ¿no? Ustedes sabían que el trigémino tiene pues un ganglio, que es el ganglio de Meckel, o ganglio estrellado, o ganglio trigeminal, como eran ustedes acá, que se apoyaba o dormía en el cabum de Meckel, a nivel de la cara anterosuperior del peñasco, del temporal, ¿no? Ok, del peñasco al temporal. Este después daba ramas, dama oftálmica, maxilar y mandibular. Estas ramas, por ejemplo, también tienen más núcleos, lo vamos a ver en la última foto. Pero acá daban muchos núcleos acá. Uno de los más importantes propios de este viene a ser el núcleo masticador. Este núcleo masticador, que al ser motor también llega a ser un poquito sensitivo. Este pues no hay mucho de qué hablar, ¿no? Este núcleo masticador pues viene por el mandibular y era el que tantas veces nos dolía la cabeza de recordarlo, ¿no? ¿Quién me inervaba los músculos masticadores? El nervio mandibular, rama B3. Y eso es el porque aquí está el núcleo masticador. Ese es el núcleo principal de la masticación, o sea, es un núcleo motor, con un poquito de sensibilidad, más es motor siempre. Porque después ya, gracias a las otras ramas de la oftálmica y la maxilar, me daba la sensación de los 2/3 de la cara. Después teníamos el núcleo pontino. A ver, ¿por dónde está el núcleo pontino? No, no se nota mucho acá. A ver, por aquí está, masticador del quinto par. Pontino, núcleo principal o pontino. Ok, este es otro núcleo del que viene a ser de, de la parte sensitiva del trigémino. Ok, este sensitivo, por ejemplo, miren, viene acá, viene acá, viene acá, viene el oftálmico. Este me daba el tercio superior de la cara facial. Es una sensibilidad táctil fina. Es muy fina. Es epicrítica, se diría, y es discriminativa. O sea, él distingue qué dolor, si te pellizca, si te estás quemando, si te pusiste mucho tiempo al sol. Es bien epicrítico ese dolor, si te estás pellizcando, cuando te estás frunciendo. Y es tan sensitivo que también esa es la razón por la que se arruga tanto la ceja. Se desgasta bastante, es una de las partes de la piel que se desgasta bastante. Y después teníamos el otro núcleo, que viene a ser el núcleo espinal o bulbo espinal. Este es núcleo espinal del quinto par, acá. Núcleo espinal del quinto par. Ahora, ¿qué es lo que me interesa acá? Dos funciones importantes. La sensibilidad termoalgésica, que es la de la temperatura, y la sensibilidad protopática. Esta casi no me interesa tanto, una cara triste la colocan. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán que la sensibilidad protopática no es más que una sensibilidad no preparada, no es muy buena, ¿eh? Como yo les dije en la primera clase, es una sensibilidad OPA, pues protopática, patético, en pocas palabras, no una epicrítica. La epicrítica es bien discriminativa, ¿no? Que te dice, uff, esto fue por una llama de fuego, o uff, te dispararon con una bala, no sé, 7. Es bien específica. La protopática no. Por eso sensibilidad táctil, exacto, sensibilidad táctil, o sea, con las manos, ¿no? Y ustedes se acordarán que pues esta no es especializada, la del trigémino no es especializada en una sensibilidad táctil. ¿Quién es especializada en sensibilidades táctiles? Eran los del plexo braquial, mayormente eso, ¿no? Y el núcleo mesencefálico como uno de los últimos núcleos de esto. Esto también me daba sensibilidad,
Esos son sensitivos. La rama del mandibular, la de los masticadores, es la única rama motora del trigémino. Las otras ramas son sensitivas. La del mesencefálico, por ejemplo, ¿es la sensitiva de quién? La de los masticadores. El núcleo mesencefálico del puente viene a darme la sensibilidad a las encías. Eso también se pregunta. Un año se preguntó. Esta rama, y aquí como verán ustedes, miren, es la roja, es la del núcleo mesencefálico. Me da quiénes? Me da los músculos de la masticación. Me da las encías. Y aquí lo más importante, me da el ATM de los odontólogos, como ya les nombraba. Me daba a la articulación temporomandibular. Me daba las encías y también me daba a lo que vienen a ser los músculos masticadores. A esos músculos masticadores también me daba. Uy. Ok, y la última pregunta que siempre realizan en los exámenes y que sabe entrar siempre. Hay en su último libro, en su libro, me acuerdo que siempre hay las funciones propias del puente. Y te coloca ahí. ¿Cuáles son las formaciones nucleares? Perdón, no funciones. Formaciones nucleares propias del puente. Los núcleos pontinos, los núcleos heleniscos, el locus ceruleus, el núcleo del cuerpo del trapezoide y la olivar superior o pontina. Siempre saben preguntar eso, chicos. Siempre saben colocar eso. Teníamos los pedúnculos cerebelosos y aquí está un poquito de un resumen de todo trigémino, ¿no? Aquí estábamos, por ejemplo, puente o protuberancia. Salía del surco lateral, ¿no? De la parte lateral salía con todo el trigémino, muy bonito, lámina sensitiva con lámina motora. Aquí está el oftálmico que me iba a enervar tanto a las glándulas lagrimales, sobre todo una parte sensitiva, porque ¿quién se encargaba? Y eso tienen que acordarse, mejor si se hacen cuadritos, que es lo mejor que pueden hacer. ¿Quién me da la motora? ¿Quién me da la sensitiva? Por ejemplo, en la glándula lagrimal, ¿quién me da la parte motora? El facial. El facial, gracias al núcleo lacrimomuconasal. Pero la sensitiva, ¿quién me va a dar? El oftálmico. ¿Y para qué me sirve la sensitiva? Para cuando, por ejemplo, yo tenga alguna patología, no sé, cuando, ay, ya se me fue el término, pero cuando esté esto, ¿no? Se acordarán de la propaganda, quita el rojo del ojo. ¿Por qué eso? Porque no hay secreción lagrimal. Entonces el ojo te va a doler y es porque la glándula lagrimal quizás haya tenido un daño, una lesión. Y entonces viene acá, viene el estímulo y le va a decir, a través, claro, de la fisura orbitaria superior, se acordarán que estos dos entraban, el oftálmico entraba, ¿no? Con sus tres ramitas, ¿no? Era la lagrimal y demás, ¿no? Nerviosito. Iba y pues te decía, ¿no? Aquí ya iba el estímulo y va a decir obviamente, si es que es por obra, por algo normal, porque tampoco es que todo el día lagrimemos, quizás no, va a dar, ¿no? Va a ir a mandar y va a venir por el lacrimomuconasal acá, aquí como verán, nervio lacrimomuconasal del 7 viene y recién da. Ahí va a dar una ramita a decir, ah, ya, entonces secretemos más lágrimas. Lo mismo con el maxilar, el mandibular que viene a ser el que me da inervación a los músculos masticadores a través del nervio lingual. Este me daba, pero también tenía rama sensitiva. La rama sensitiva que me daba también ya para, perdón, eh, para las encías, me daba para la regulación temporomandibular, que no se lo nota mucho acá y demás. Pero aquí también tenemos este esquema, por eso me gusta bastante, núcleo salivar superior y el núcleo salivar inferior. Por ejemplo, aquí teníamos el núcleo salivar superior, que ¿dónde va? Viene a la glándula, al ganglio sublingual, y al ganglio sublingual y submandibular, exacto, a los sublinguales y a los submandibulares, aquí sinapsa, ¿no? Estas son, por ejemplo, funciones simpáticas y parasimpáticas, por eso acuérdense que tiene el ganglio casi al último, parasimpático, aumenta secreción lagrimal. Entonces, esto, por ejemplo, viene a ser de quién era del facial, el núcleo salivar inferior que no iba más de dónde, a la parótida, para aumentar la secreción a través de qué nervio, a través del 9. Aquí está el noveno par, núcleo salivar inferior, a sinapsa a nivel del ganglio petroso del noveno par, y viene a través a la glándula parótida. Pero también hay sensitivo, pues. Por ejemplo, este nervio auriculotemporal, ahorita me acordé, es rama de los grandes troncos anteriores y posteriores del nervio mandibular. Esto viene y me da la parte sensitiva. Todo motora, o sea, esto sería exactamente viscerosensitiva, visceromotora inconsciente, porque nosotros no lo estamos controlando. Estos son controles normales, ¿no? Y aquí está, pues, por ejemplo, aquí teníamos el lacrimomuconasal, que también me da, se acordarán, ¿no? El lacrimomuconasal que me da a las mucosas, a los senos paranasales,
y demás, ¿no? Era bastante optable esta imagen, muy bonita. Y teníamos los mucos nasales. Hemos hablado entonces del quinto par, del séptimo par. El trigémino es bastante. Aquí se habla, en este tema se habla sobre todo del quinto, del séptimo par, que son los dos que entran al examen, sobre todo.